Creepypasta de Hungry Shark World. Esta historia yo me la inventé. Espero que les guste. Era un día caluroso y estaba en clases. Estábamos hablando de videojuegos mis amigos y yo. Pero entonces me recomendaron un juego llamado Hungry Shark World y yo pensé que era mentira, ya que yo ya tenía el Hungry Shark Evolution. Y yo pensé que ellos solo se habían creado un juego, o en un juego donde podías crear tus propios juegos. Espero que me entiendan. Pero entonces me fui a la Play Store y vaya que la encontré. Sus gráficos se veían muy buenos. Me lo instalé y me quedé jugando por horas. Si es horas, son 5 horas. Me di cuenta que había pasado mucho tiempo jugando, tanto que ya hasta había conseguido los XL. Hasta que oí la puerta abrirse. Era mi papá. Y pues en ese entonces mi tiburón favorito era el tiburón tigre. Y pues entonces estaba jugando con él, pero recientemente, cuando puedes matar a los humanos, me pareció uno muy parecido a mi papá. Y en ese momento mi papá se había ido. Fue a trabajar de salvavidas en un parque, más bien en una playa. Pues entonces cuando me había comido a la persona que se parecía a mi papá, una hora después mi mamá llegó llorando. Y entonces le pregunté qué había pasado. Entonces me dijo que mi papá había muerto. Y pues yo le dije, y pues llorando, le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, por un tal tiburón tigre. Y entonces yo estaba pensando en el juego, o en mi papá. No sabía qué pensar en ese momento. Sentía que era una coincidencia, pero también no sabía. Me quedé pensando toda la noche y no podía dormir. Pero entonces, cuando me meto a jugar, veo que tenía un nuevo tiburón, llamado Destructor de Mundos. Yo pensaba que habían sacado a otra manera de Alan. Y también sacaron un nuevo tipo de tiburones, los XXXXL. Yo no podía creer esto. Nunca me habían avisado de una actualización, ya que mis amigos son más activos que yo en ese juego. Y entonces, yo pensaba que no me habían avisado. Pero así que me quedé muy raro y pensando, mi papá había muerto por un tiburón tigre y en Hungry Shark World había matado a una persona muy parecida a mi papá con el tiburón tigre. Pero entonces me di cuenta que el tiburón llamado Destructor de Mundos era gratis, así que lo compré y me sirvió mucho. Pero hay algo que me impactaba, que cuando matabas a alguien, no lo matabas comiendo así muy rápido. Te tomabas el tiempo de matarlo. Le daba colazos en la cabeza y vi que las personas estaban flotando. Y luego les arrancaba los intestinos y se veían. Pero también luego se los comía normalmente. Yo siempre me quedaba muy raro. Pero otra vez vi a una persona muy parecida a mi hermano. Y entonces otra vez mi mamá vino llorando y me dijo que mi hermano había muerto. Era algo desconocido, pero lo único que sabía era que había muerto en el mar. Pensaba que es un tiburón, pero otra vez yo me quedé pensando, y creo que ella pensaba que era algo. No era normal. No es normal que muera por algo así nomás. Mi mamá sabía que había muerto por un tiburón tigre. Mi papá había visto la terrible muerte de mi papá. Pero eso no es lo peor. Lo peor pasó al siguiente día. Ya tenía miedo de jugar Hungry Shark World, así que me empecé a jugar Hungry Shark Evolution y me empezó a gustar mucho más que el World, que ese inútil juego que cada vez que mataba a alguien que se parecía a un familiar mío, moría por un tiburón desconocido. Lo único que pensaba era que todo iba a estar bien. Ya nunca jugué Hungry Shark World y pues entonces pasó lo peor. Mi mamá había muerto. Entonces pensaba, ¿quién me iba a cuidar?
pero también pensaba mucho más que sabía que era por algo, no porque sí murió. Ahora estaba pensando en Hungry Shark Evolution, pero cuando me metí al World otra vez con mucho miedo, vi que no tenía ningún tiburón y que también estaba usando el primer tiburón. Y no solo eso, estaba el tiburón, el primer tiburón, estaba rodeado de intestinos. Y luego vi a una persona muy parecida a mi mamá flotando y se veían toda su piel. Y eso no era lo peor. Aparecía un letrero muy pequeño, pero que lo alcancé a leer y decía: gracias por jugar, decías calificarnos. Yo no sabía si calificarle media estrella, creo que ni media estrella, ya que si no votaba significaba que no me gustaba. Pero también empecé a usar mucho los tiburones especiales. Otra vez se me había vuelto esa cosa de Hungry Shark World. Les había dicho a mis amigos lo que había pasado, entonces ellos no me creyeron y no sabían quién me recogía y quién me llevaba a la escuela. Luego pensé en eso y entonces decidí irme a la calle y empezar a buscar una niñera. Pero no encontraba ninguna. Yo quería que me adoptaran. Sabía que no era su hijo. Tenía miedo de ser adoptado por mis papás, ya que ellos me caían muy bien. Pero ahora sabía que tenía que ser adoptado. Ahora mismo. Entonces ya tenía niñera, más bien madrastra. Ella me cuidaba muy bien, me daba comida, pero también se me hacía muy raro que hablara mucho de tiburones. Y que también que cuando quería decir tiburones terminaba con Word. Imagínense que ella decía: me encantan los tiburones Word. Para mí era muy raro, pero ya me había acostumbrado, hasta que otra vez vi ese inútil juego, Hungry Shark World. Entonces me di cuenta que mi madrastra decía Word, no porque tenía algo, sino por el mendigo juego. O también pensaba que era algo, no, también tenía otras expectativas. Estaba asustado, pero sabía que tenía que hacer algo, ahora mismo. Así que le pregunté por qué decía mucho Word, y entonces ella se me quedó mirando. Y entonces me asusté. Me quedó mirando a ella por un minuto y ella se había ido. Pensé que solo me quería asustar, ya que estábamos en el mes de octubre. Pero también se me hacía muy familiar que el destructor de mundos, que se llamaba así, Hungry Shark World, sería de Halloween. Tenía calabazas por todo su cuerpo, pero lo más perturbador de ese mendigo tiburón no era cómo mataba a las personas, sino que cuando mataba a mis familiares, mejor dicho, siempre, no faltaba que vería a las cabezas de mis familiares y todas las partes de su cuerpo, sus piernas, la parte de la espalda y la panza y la cabeza y todo eso estuvieran alrededor del destructor de mundos. Prefiero decirle mendigo tiburón asqueroso. Pero también me quedaba pensando, ¿alguien había hackeado este juego? O mucho peor, ¿los creadores hicieron esto? Sabía que era algo, no eran los creadores, ya que ellos tenían una buena carrera. Habían creado Just Dance, un juego famoso. Habían creado Hungry Shark World, el mendigo juego asqueroso. Y también a Hungry Shark Evolution. Ese juego me encantó, pero empecé a usar más Hungry Shark World. Pero pensaba que yo no me estaba controlando, ya que cuando lo jugaba pensaba: no puedo dejar de jugar esto. Pero también pensaba: ¿qué hago jugando esto? Sabía que esto no era normal. Entonces, como mi madrastra me estaba asustando mucho, terminando con la palabra Word, pensaba que estaba poseída. Estaba poseída, pensaba, por el mendigo juego. Pensaba que ella lo había jugado.
Entonces ya no lo quise jugar. No lo hice, pero creo que nada funcionó. Todo seguía igual. Todo seguía inútilmente igual. Nadie me había dado una explicación. Pero entonces, ahí es donde sabía que Hungry Shark se había cruzado de la raya. Pero yo también me había pasado. En primero, Hungry Shark World se pasó de la raya. Cuando vi a mis amigos en ese juego y no quise acercarme, no quería perder a otro ser que me importara demasiado. Pero entonces se empezó a controlar el mono solo y me estaba asustando, se me puso la piel de gallina cuando vi que se estaba controlando solo y también que se estaba acercando a mis amigos, el tiburón destructor. Pero entonces sabía que no era Ubisoft quien había hecho esto. Pensaba que era un hacker o quería darle un lado positivo a esto, pero no sabía. Pero entonces me di cuenta de algo, de que tenía que matar a mi madrastra en el juego. Entonces jugué con todos los tiburones, ya que recuerden que había dicho que me habían dado todos y había perdido todo. Pero cuando otra vez me compré gratis al tiburón, destructor de mundos, volví a tener todos los tiburones. Usé a todos los tiburones y buscar en todos los mapas, pero no había encontrado a mis madrastra. Entonces le pregunté por qué estaban muertos mis familiares, por qué terminaba mucho con esa palabra de Word cuando tenía que decir algo de tiburones. Y lo más perturbador que me había dicho en esta vida, que ella había creado esto. Ella quería que mis familiares murieran. Y ella era una asesina. Ella era la que creó todo esto. Así que pensaba que esto era una broma, ya que apenas nos conocíamos. Durábamos un mes de familias. Pero entonces busqué mucho más y lo había encontrado, pero por alguna razón en Hungry Shark World, ya que lo estaba buscando en Hungry Shark Evolution. Pero cuando lo encontré en World, me parecía buscar y en uno, especialmente con el tiburón destructor de mundos, lo había encontrado. Eso me pareció muy raro, ya que había pasado por esa parte miles de veces, pero con todos los tiburones, pero solo con el destructor de mundos había encontrado a mi madrastra. Así que la maté. Hice todo y por alguna razón me encantó verla ahí muriendo con la cola, con los dientes, saliéndole los intestinos. Y entonces la vi, estaba atrás de mí con un cuchillo. Entonces yo pensé que me quería asustar otra vez, ya que ya sabemos, estábamos en el mes de octubre. Pero entonces ella se me acercó, me agarró del brazo, me tiró al sótano de las escaleras. O sea, me lanzó de las escaleras y me lastimé mucho. Pero entonces ella me dijo, es hora de que vayas con ellos, Ward. Entonces me asusté demasiado, corrí, le quité el cuchillo y se lo enclavé en el pecho, pero ella decía, me dio cosquillas y me pareció con una cara desgraciada, tanto como la de Jeff the Killer. Pero no era pálida, ni tenía la boca cortada. Solo busquen la cara de Jeff the Killer y verán que sí tenía cara desgraciada. Entonces ella me seguía, salí de la casa, llamé a la policía, pero cuando volví a ver a mi madrastra, ella miraba fijamente a los policías y entonces la vi a ella. No, estaba viendo a los policías ella. Miré a los policías y vi que me estaban mirando. Sacaron su pistola, me apuntaron y dijeron, es hora de que vayas con ellos, con tus tiburones favoritos, con el destructor de mundos. Y tú serás un humano y morirás miles de veces, como todos los hacen. Tú matabas, ahora tú serás matado. Creo que ahora el cazador será cazado y ahora tú también tendrás que ir con ellos.
Entonces me dispararon y mi madrastra me encajó el cuchillo y abrí los ojos y estaba en Hungry War, pero no sabía cómo salir de esta.